Primero, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para hacer esta exposición. Quiero invocar la asistencia de la divinidad para que estas dos charlas se los escuche con atención y sean de nuestro provecho para el bienestar general de todos. Para empezar, debo de manifestar que la yoga es un sistema de cultivo de vida humana mediante la práctica de disciplinas de vida para una salud integral y bienestar en sus tres planos, siendo su fin que el practicante con su transmutación se una con el todo. Su origen, el origen de la yoga es tan antiguo como la misma humanidad. Ha sido conocido desde los tiempos más remotos de la historia, apareció con el hombre. Y de lo que se tiene conocimiento, de lo más antiguo que se tiene conocimiento son de los archivos del compilador filósofo hindú Pantajali. Entre las características que presenta la disciplina de la yoga, tenemos que este conocimiento es ancestral, como ya manifesté, es muy antiguo, es integral porque abarca la dirección, la salud, el bienestar del cuerpo físico, del cuerpo psíquico y del cuerpo espiritual. La yoga es universal porque no es propiedad, no es patrimonio de alguien, de una persona, de una institución. No, la yoga es totalmente universal para que lo use, lo practique todo aquel ciudadano del mundo y se cultive y así logre su trascendencia. La yoga es también consciente porque a través de la práctica consciente, o sea, no mecánica, es que se consigue el fin que se persigue con la yoga, la trascendencia. Y es individual porque nadie puede hacer yoga por uno, ¿no? Yo no puedo decirle a otra persona, haz yoga por mí esta semana o durante el mes. No, la yoga es un cultivo individual. La yoga, de tiempo en tiempo, se acentúa en determinado lugar, con un determinado apogeo y con una determinada proyección a un lugar, en un lugar y una época. Esto ha dependido y depende del sucesivo rotatorio y respectivo turno de influjo de cada uno de los 12 signos zodiacales, que por el lapso de 2000 años aproximadamente ejerce hacia un determinado lugar del planeta Tierra, en circunstancia en la que, liderando a los 11 restantes signos zodiacales, avanzan todos de oeste a este en su órbita zodiacal, y al mismo tiempo se dirigen al oriente, hacia la estrella gigante, estrella mayor de Lira. En el turno actual de influjo estelar hacia la Tierra es el signo de Acuarios, que ha dado su inicio el 21 de marzo de 1948, y su núcleo es el Valle Sagrado de los Incas, de donde se expande o se expandirá la energía telúrica, cósmica, etcétera, hacia toda la Tierra. Y sus caracteres de influjo es que en esta era primará la espiritualidad. La transmisión de conocimiento se realizará en forma vertiginosa. Se acentuará la mayor armonía y la paz en el mundo. Por supuesto que es gradual, porque no se va a acentuar de frente a un 100%. Tiene que ir lográndose poco a poco de acuerdo con el influjo, la acentuación del influjo de la era de Acuarios. El signo anterior a la era de Acuarios ha sido el signo de Piscis, que correspondió a la era cristiana y que tuvo su característica sobre todo en la religiosidad. Y bueno, sucesivamente, a los signos anteriores han sido Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, etc. La palabra yoga deriva del término yug, que es una palabra sánscrita que quiere decir unión, que viene a ser el nexo individual de lo individual con lo universal, es decir, del microcosmos con el macrocosmos, dejando las impurezas para trascender en conciencia de lo material a lo espiritual. La disciplina de la yoga comprende muchas otras disciplinas. La yoga comprende la yoga comprende 8 disciplinas que son las básicas. Entre estas tenemos Yama, Niyama, Hatha Yoga, Pranayama, Pratyahara, Dhyana, Samadhi. Yama. La disciplina de Yama consiste en la abstinencia de no matar, o sea, abstinencia de matar, comer carne, beber licor, consumir tabaco, robar, mentir, la lujuria, prohibiciones que lo adoptaron las culturas más antiguas. Y la disciplina del Yama ha permitido el despegue, o sea, la formación de personajes grandes de la historia. Entre ellas tenemos, por ejemplo, a Hanampu, Quetzalcóatl, Huiracocha, Osiris, Rama, Krishna, Lao Tse, Confucio, Buda, Jesucristo, Pitágoras, Tales, Plutarco, Porfirio, Epicuro, Diógenes, Homero, Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, etc. Y esto se ha debido a que practicaban la disciplina de Yama, y particularmente por el hecho de ser naturistas. También hay que manifestar que dentro de la disciplina de Yama encontramos 5 principios que son importantísimos para alcanzar los objetivos de Yama. Estos 5 principios son Ahimsa, que significa la no violencia con los hechos de no matar a personas ni animales. Este principio se sustenta en que, por un lado, no se debe privar de la opción de evolucionar a las personas ni a los animales. Y por otro lado, que con la más mínima acción de eliminar a los citados seres, automáticamente una persona está afectando a la humanidad con signos de maldad. Y con eso se causa un grave daño al mundo de lo infinito. Otro principio de Yama es Satya, que consiste en someterse al cultivo de la verdad y la honestidad. Asteya, que consiste en el hábito de no desear lo ajeno, ni robar. El principio de Brahmacharya, que consiste en el control de los placeres y particularmente de la práctica del celibato desde la infancia hasta los 25 años. Y la disciplina de Aparigraha, que consiste en no codiciar el apego a lo material. Otra de las 8 disciplinas mencionadas es el Niyama,
que obliga a cumplir reglamentos que purifican interna y externamente, tanto en los reinos mineral, vegetal, humano y suprahumano. No basta ser un naturista si el espíritu continúa con malos hábitos, para lo cual debe empezar por pensar correctamente. Dentro de la disciplina del Niyama también encontramos 5 principios, que son Saucha, que implica el cultivo de la pureza en el ser humano, en todo sentido. Santocha, que implica un contentamiento con lo que tenemos y lo que merecemos. Tapas, que comporta ponerle ganas a todo lo que hacemos, con disciplina y perseverancia. Svadhyaya, que consiste en el autoconocimiento con el estudio de textos sagrados. Ishvara Pranidhana, que consiste en la devoción de lo divino. Se trata, pues, de la práctica de todos los actos con amor y agradecimiento a un poder superior, a Dios, a la naturaleza, al universo, por ejemplo, ¿no? Asanas. Asanas es la tercera disciplina de las 8 que he mencionado, que son disciplinas del yoga. Las asanas son posturas del cuerpo físico para obtener ventajas tanto psíquicas como espirituales y que son de vivencia individual. Cada movimiento, al practicar las posturas, debe tener una razón de ser, al igual que cada uno de los ademanes o mudras, para conseguir sus efectos, que viene a ser una respectiva vibración energética. El doctor Sir Renaud de la Ferrière sostiene que el hombre puede adoptar 84 posturas y que éstas pueden llegar a controlar el aspecto psicológico, biológico y, por supuesto, la evolución espiritual. Para un efectivo logro de las citadas posturas es necesario que el modo de practicarlas, el tiempo, el control respiratorio, las concentraciones, etcétera, deben ser dirigidas y supervisadas por un maestro. Entre las principales posturas, se podría decir las clásicas posturas, que se llevan a cabo en las clases de Hatha Yoga, o sea, de las asanas, tenemos, podría ponerlos a la vista, hermano mío. Esta postura que están en pantalla es la postura clásica, que es la Padmasana, o postura de loto. Observen ustedes las posiciones de las piernas, muslos, ¿no? De los pies, de las manos, y el tronco que está erecto, adecuada para que el fuego kundalínico les surja y avance por la columna vertebral desde Muladhara hasta Sanjasudhara, o sea, en la corona del cerebro. Esa es la postura de Padmasana. La siguiente, por favor, hermano. Siddhasana. Esta postura, como ustedes pueden observar, los pies, las piernas, la mano izquierda y la mano derecha. El sublime maestro indica de que la respiración es por la fosa izquierda cuando es día negativo y por la fosa derecha cuando es día positivo. O sea, martes, jueves, sábado. Igualmente tiene la postura del tronco en forma erecta para que pueda ascender el fuego kundalínico de la base de la columna hasta la corona del cerebro. Continuamos con la siguiente, mano. Esta es la postura de la Sarvangasana, que permite que el fuego o el flujo sanguíneo se cargue hacia la parte de la cabeza del cerebro y sobre todo de la tiroides. Esta postura favorece la mayor carga de energía de la sangre hacia el cerebro. Y bueno, con mayor precisión, el maestro instructor puede dar más ilustraciones al respecto, porque sobre todo, más consejos o más orientación nos puede dar una persona que está bien experimentada en la práctica de cada una de estas posturas. Avanzamos, hermano mío, con la siguiente. Esta es la postura de Alasana, con la cual, pues, como ustedes aprecian, los brazos están a la altura de la nuca y los pies están con dirección a la parte posterior, o sea, al lado contrario. Y bueno, masajea todo lo que es el vientre, la cintura, y también sirve para aliviar los males de la tiroides. ¿Le seguimos, hermano, con la siguiente? Bueno, antes de llegar a pranayama, conviene referir que la ciencia médica, cada día que pasa, reconoce las bondades de las asanas, al verificar que enfermos han curado, ya que debido a la generación de una nueva energía, o aumento de la insuficiente que va generando su delicado cuerpo, pero con la práctica de las asanas se alivia porque aumenta la energía o se mejora la salud. Y aumenta el potencial de la energía en la salud, especialmente en los chakras que van a influir en las glándulas y a su vez en los sistemas y órganos de estos en el cuerpo humano. Bien, ahora el pranayama consiste en el control de la respiración para poner en movimiento ciertas fuerzas internas, las cuales fijan poco a poco un perfecto equilibrio en los chakras y en efecto en las glándulas endocrinas. El control respiratorio con pulmones vacíos, en este caso se trata de parar la respiración contando hasta 8 al exhalar, 16, contando hasta 16 con pulmones vacíos y contando hasta 4 al inhalar. El control respiratorio con pulmones llenos de aire, en este control respiratorio se trata de parar la respiración luego de haber inhalado, contando hasta 4 al inhalar, 16 reteniendo el aire inhalado y contando hasta 8 al exhalar. Los ejercicios de control respiratorio son numerosos y de mucho cuidado, siendo necesario contar con las indicaciones de un maestro instructor. Para iniciarse en el control respiratorio es necesario, según indicaciones del sublime maestre, el doctor Sir Renaud de la Ferrière, en su libro Yoga y Yogismo, que previamente se haya practicado por lo menos 6 meses continuos de la práctica de la cultura psicofísica. Todas las cosas materiales son un compuesto de una energía negativa llamada Akash. Y cuando uno está en la práctica de la gimnasia o de la Hatha Yoga, mentalmente dirige el pensamiento hacia una parte determinada del cuerpo humano, y ahí es cuando se producen los efectos de la energía del Akash y de la energía del prana. Y ahí es cuando se producen actos que se les puede decir
milagros, porque curan en forma automática o también dependiendo pues de la constancia, de la fe que le ponga a cada ejercicio de la práctica de la Hatha Yoga. De modo general, la respiración rítmica se hace sentado, tronco erguido, mentón junto a la garganta, hombros un poco atrás, manos sobre las piernas, contando hasta 6 al inhalar, 3 al retener el aire, 6 al exhalar y 3 con los pulmones vacíos, pudiendo subir estas cantidades en forma escalonada, lenta y escalonada. La regularidad del ritmo es más importante que la duración del periodo, aunque haya que tener cuidado no exponiendo al corazón a una taquicardia u otras complicaciones. La disciplina del pratyahara, consiste en el control de las emociones. El sublime maestro nos indica que control de las emociones no quiere decir suprimir una emoción o varias emociones, porque son connaturales al ser humano. No se puede dejar de manera eterna a una persona que no tenga emoción de alegría, que no tenga emoción de, bueno, las emociones auténticas que son 5, alegría, tristeza, cólera, miedo, sexo. No se puede eliminar, sino controlarlo, orientándolo para que nos sirva de beneficio para nuestra trascendencia. La sexta disciplina de la yoga es la dharana, que es la meditación, viene a ser la meditación. Consiste en fijar la atención hacia un objeto, no implicando que éste sea inmóvil, es decir, también puede haber una visualización alrededor. Dicho de otro modo, podría ser o es el análisis lógico, ordenado, sucesivo de un objeto o sujeto, o de un hecho, en su forma, color, textura, medidas, caracteres, utilidad, etc., agotando en su naturaleza y causalidad de ese algo o ese hecho, para que luego el sujeto sea iluminado hacia la conciencia universal. En el mundo occidental, algunas personas hablan de meditación y concentración como si fuese ambos casos uno mismo, siendo cada uno de estos diferentes, lo que lleva a una comprensión. La práctica de la meditación, o sea, dharana, implica que de antemano ya ha experimentado las disciplinas precedentes, que ya los acabamos de mencionar, por lo menos unos 6 meses antes. La disciplina del dhyana. Dhyana quiere decir concentración. Dhyana es la fijación de la atención sobre un objeto, puede ser material o ideal, no solo dirigiendo los pensamientos hacia él en función de su propia realidad de ese objeto, sino también el pensamiento mismo debe ser incorporado al objeto. En la concentración, o sea, en dhyana, el pensamiento se hace uno con el objeto. Por tanto, se hace necesario la abnegación del pensador para no tener más conciencia que lo que se está pensando, o sea, en el objeto que uno se ha propuesto. Pues si no fuera así, habría pensador, pensamiento y el objeto al cual pensamos en forma aislada. Y como octava disciplina tenemos el samadhi, que es el estado de conciencia que se alcanza cuando durante la meditación siente que se funde con el universo, con el todo. Varias tradiciones, religiones, místicos, etcétera, como el hinduismo, budismo, etcétera, se consideran un estado de conciencia y contemplación en el que se siente alcanzar la unidad con la divinidad. En conclusión, por todos los fundamentos que se ha expuesto precedentemente, es que la ONU ha instituido el 21 como fecha del Día de la Yoga, Día Internacional de la Yoga, el 21 de junio, y lo ha dispuesto o lo ha establecido con resolución número 069-131, con fecha 11 de diciembre del 2014. Por supuesto, después de haber hecho un largo, profundo y exhaustivo análisis de las bondades de la yoga. Por esas razones, es recomendable que continuemos los que estamos en el camino de la yoga, y los que no han empezado, se les sugiere de que inicien la práctica de las disciplinas de la yoga, por ser muy importantes para la salud, el bienestar general de la persona y sobre todo para su trascendencia, para estar bien con el todo y con Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, por su atención. Se agradece la participación del doctor Alipio Becerra y vamos a continuar invitando la segunda presentación del ingeniero Alexander Mío Ríos. Tiene chance. Buenas noches a todos los presentes. Como bien lo dijo la hermana Dora, mi nombre es Alexander Mío Ríos. En esta oportunidad, dado el evento que pasó el 21 de junio, el Día Internacional del Yoga, hemos realizado una pequeña investigación acerca del yoga y los arcanos mayores del tarot. Antes que nada, quisiera mencionar que quien habla no es un experto en el tema, simplemente soy un investigador que realiza estudios acerca de esta materia. Entonces voy a permitirme hablar acerca del tema, teniendo en consideración lo que brinda el doctor Sergio Reinaldo de la Ferrier en su libro Yoga Yoguismo, y también una consulta hecha a la página web yogaenrec.com. Entonces voy a presentar a continuación. Bueno, la yoga y los arcanos del tarot. Ese es el título del tema. Tenemos una cita del doctor Serge Reinaldo de la Ferrier en su libro Yoga Yoguismo acerca de la verdad. Nos dice: la verdad está más allá de los libros, de los maestros y de las doctrinas. Esto es muy exacto, pero antes de llegar hay que subir los escalones, pues. O sabemos muy poco o sabemos demasiado. Sabemos demasiado para ser humildes, para ser puros, y nuestro razonamiento siempre nos impide elevarnos, simplemente por la contemplación, o bien sabemos muy poco para realizar plenamente la síntesis de todas las cosas. Nos dice también el doctor Sergio Reinaldo de la Ferrier: la verdad debe ser real. La realidad es el presente. El pasado no existe, aunque pudo haber existido,
pero en todo caso no existe. Existe únicamente el presente. El futuro no existe tampoco, sino que existirá, tal vez. De todos modos, no existe todavía. Así que solamente el presente existe. Realizar el presente es la única verdad. Tomado del libro Yoga Yogismo. Ahora también en este libro nos define qué es la Nana Yoga. La Nana Yoga, como bien, la Nana Yoga es una rama de todas las líneas de yoga. Sabemos que hay Hatha Yoga, Mantra Yoga, Bhakti Yoga, Raya Yoga, Laya Yoga, etcétera, Karma Yoga, muchas líneas de yoga. Ahora, ¿qué se dice acerca de la Nana Yoga? Algunos autores consideran la Nana Yoga como el primer estadio, el intelectualismo, la demanda de conocimiento, la documentación, la ciencia, la sabiduría. La Nana o yoga científica es el estudio técnico de la filosofía, pero llevado a la práctica. Es la intelectualidad activa. Es el sendero del conocimiento, del trabajo del estudio. Los Upanishads proclaman la superioridad de esta vía. Se trata de una vida basada en el estudio racional, en las escrituras, en la ciencia, etc. Esta intelectualidad deberá evidentemente ser asociada con la contemplación. O sea que va mucho más allá del estudio, sino que tiene que ser llevado a un plano de síntesis, como lo dice el doctor Serge Raynaud de la Ferrière en sus obras, el análisis de lo subjetivo con lo objetivo, la unión de lo subjetivo y lo subjetivo para encontrar la síntesis y la aplicación del conocimiento en nuestra vida. Ahora tenemos la definición de el tarot, sin T. El tarot sin T, por si acaso, porque también lo escriben en un lados como tarot con T al final. Pero aquí en este estudio estamos estudiando el tarot. El tarot no es únicamente un juego de cartas, sino que lejos de ser un sistema adivinatorio, como muchos lo han convertido por una especie de degeneración, es sobre todo un método arqueométrico. El tarot, empleado en Egipto como sistema gráfico de enseñanza, permanece como elemento tipo de iniciación, sin palabras. Bastaba al maestro presentar a su discípulo algunos arcanos para que éste, al corriente de las concordancias, comprendiera toda una filosofía y todo un lenguaje que su maestro quería que él comprendiera. Ahora, de acuerdo a la rama de la psicología transpersonal del autor, del célebre psicoanalista Carl Gustav Jung, él nos describe cómo el ser humano presenta el siguiente modelo, según él lo escribió, el mundo externo, representado por la familia, la cultura, la sociedad, la religión. Luego tenemos la máscara que todos usamos, ¿no? para desenvolvernos en nuestra vida diaria, ¿no? Que es como una especie de protección. A veces, ¿no? Vemos a personas que tienen caras muy enérgicas o caras alegres, pero son máscaras, todas son máscaras. Entonces luego también tenemos la dimensión del ego, ¿no? Que viene a ser la conciencia, todo lo que entendemos racionalmente. Luego también, yendo más al interior, encontramos lo que es la sombra, la parte inconsciente, no todo lo que son los complejos que tenemos, que no se dan, digamos, aparecen a veces en los sueños, ¿no? Y que están en lo más profundo de la psique, ¿no? Esto abarcaría desde la etapa desde la concepción del ser humano, en su infancia, guarda las emociones que puede haber tenido en su infancia, ¿no? Luego también el psicoanalista describe lo que es el ánima y el animus, lo que viene a ser es la parte de la polaridad femenina y la polaridad masculina. El psicoanalista Carl Gustav Jung nos dice que cada ser humano tiene de ambas polaridades, tanto la femenina como la masculina, ¿no? O sea, es como decir el yin y el yang. Todas las personas tenemos ambas energías. Y esto es muy importante porque en los arcanos del tarot vamos a ver que hay arcanos que son masculinos, ¿no? Y hay otros que son femeninos. Sin embargo, todos los arcanos están asociados a la vida en general. O sea, no hay ninguno que no tenga algún ser humano. Todos están comprometidos en nuestra vida y nos desenvolvemos con estos arcanos en nuestra vida diaria. Entonces no importa que algunos arcanos, por ejemplo, tengan el nombre de la sacerdotisa, ¿no? Que es un arcano, se puede decir femenino, pero como se viene diciendo, el ser humano tiene ambas polaridades, femenina y masculina. Claro que, obviamente, lo que es el género ya viene a ser la cuestión, ya que viene a ser predominante en su parte consciente, mejor dicho. Luego, en lo más profundo del ser está el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo que viene a ser todo lo que el ser humano ha evolucionado a través de millones de años de evolución. Todo esto está guardado en el inconsciente colectivo de toda la humanidad. Y en lo más profundo encontramos al self, que es el sí mismo, lo que podría decirse como la chispa espiritual, lo que es eterno en el ser humano. Se puede decir, la chispa divina que todo ser humano tiene. Entonces Jung definió todos los arquetipos como patrones e imágenes universales, que residen en la psique de todos los seres humanos, independientemente de su cultura o época. Ahora, los arcanos mayores del tarot son la representación visual perfecta de los arquetipos primordiales del inconsciente colectivo, postulados por Carl Jung. Luego también tenemos el viaje del héroe. El viaje del héroe, lo describe Joseph Campbell, nos menciona todo lo que todo ser humano viene a realizar en este mundo. Su proceso que sigue en el mundo, a través del mundo, llega al mundo ordinario, luego tiene un llamado a la aventura. A veces, cuando no se está preparado, se rechaza, ya sea por la comodidad, por la costumbre o por la ignorancia. Luego tenemos el encuentro con el mentor, que es una persona de sabiduría, ¿no? Luego el comienzo del viaje, ¿no? Se puede decir el impulso para comenzar algo nuevo. Luego tenemos la travesía por el mundo extraordinario,
¿no? Tenemos las pruebas, los enemigos, aliados, el acercamiento, luego tenemos la gran prueba. Finalmente, ya cuando se ha superado esa prueba, obtenemos una recompensa. Luego de esto, vuelve el camino de vuelta al mundo ordinario, donde el héroe regresa a compartir las experiencias que ganó, lo comparte de nuevo con el mundo, y así vuelve a empezar nuevamente. Es el viaje más o menos del héroe, donde también podemos asociar los arcanos del tarot, ¿no? En nuestra vida cotidiana, nosotros encontramos los diversos arcanos. Entonces, la unión de yoga y tarot. La fusión entre los arcanos del tarot y el yoga combina dos disciplinas esotéricas y de autoconocimiento, los 22 arcanos mayores que representan arquetipos del viaje humano que se pueden encarnar a través de posturas corporales, asanas, y la meditación uniendo la mente, el cuerpo y la supraconciencia. Entonces, la yoga es la unión de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo espiritual, porque todo nuestro cuerpo, al estar en atención, entonces se produce esa unión, esa unión de todos los cuerpos del ser humano que nos componen. Entonces, el tarot también representa símbolos. Los símbolos tienen una connotación sagrada, porque son legados de la humanidad que se remontan a lo más antiguo del conocimiento humano, ¿no? El tarot se puede decir, es el conocimiento filosófico más antiguo que se pueda haber tenido de la humanidad. Es un legado que ha pasado de generación en generación, ¿no? Y en la antigüedad estaba totalmente prohibido, su divulgación era penado, ¿no? Con la muerte. Pero ahora, como estamos en una era de conocimiento, entonces un conocimiento tanto filosófico como conocimiento científico, entonces estamos en una época donde las verdades universales no son reveladas. Ya es un tiempo de profundizar un poco más en el conocimiento, ya no estamos en tiempos de oscurantismo, se puede decir. Tampoco se trata de creer todo, como nos dice el doctor Serge Reinau. No se trata de creer, sino de estudiar, de comparar y de sacar nuestras propias conclusiones. Entonces, el cuerpo también tiene un simbolismo. El tarot lo simboliza a través de símbolos, ¿no? Y el cuerpo también, al adquirir la posición de animales u objetos, también expresan un significado. Es también a nivel subconsciente. Claro que esto lo hacemos consciente de una manera al integrar la parte subconsciente o supraconsciente, como le dice el doctor Reinaldo de la Ferrier. Entonces acá hay unos ejemplos de algunos arcanos. Por ejemplo, tenemos el ojo, es el arcano 0. ¿No? El arcano 0 es con lo que se inicia los 22 arcanos. Y también es el arcano 0 y también es el arcano 22. O sea, con este se inicia y con este también puede ser el fin de todo. Es el 0. ¿No? Ya sabemos que el 0 tiene un significado muy, muy profundo, ¿no? Porque nos recuerda al Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola. No tiene esa forma de 0. ¿No? El sol también se representa por un círculo. Y con un puntito en el centro. Entonces, este arcano se puede decir, es uno de los de gran importancia. Entonces, el ojo es aquel que aún no salió del paraíso inconsciente. O sea, es como el niño, es como un niño que recién nació. O aquel que, habiendo salido de él, tras hacer el camino, madurar y adquirir sabiduría, vuelve a esa ingenuidad del principio, a esa bondad inicial, no por ignorancia, como el primer loco, sino por sabiduría. Locos somos todos hasta despertar al mago o iniciado. En cambio, el sabio, llegado al número 0, permanece en el mundo sin ser de él. Es lo que decía el maestro Jesús, decía que todos tienen que ser como niños, ¿no? Para ingresar al reino de los cielos, ¿no? Es decir, la pureza que tienen los niños, con la conciencia a través de un proceso de maduración. Entonces, ¿cuáles son las asanas relacionadas con este arcano? Tenemos acá, nos menciona la karana de la rodada. Es un movimiento que se hace cuando uno está sujetando sus piernas, cuando está, se puede decir, tendido con la espalda sobre la espalda, y lleva sus piernas, sujeta sus piernas al pecho, y hace como un movimiento, como lo que decíamos antes, hacer como un capullito, como un obullito como una mecedora, ¿no? Ojalá me dé a entender. Es como una especie de movimiento, estamos sujetando las piernas, ¿no? Y nos movemos como si nos tratáramos de sentar, ¿no? Como una especie de mecimiento. Claro. Entonces, de ese consiste este movimiento. Luego tenemos también esta posición, se conoce como Anantasana. Ananta quiere decir serpiente cósmica infinita, de la que brota la vibración vital. ¿No? Acá estamos haciendo referencia al idioma sánscrito, ¿no? En ese caso, Ananta viene a ser como la madre, se puede decir, la madre cósmica. Luego también tenemos acá la posición que se conoce como Uttita Ekapada Shirshasana. Esto quiere decir equilibrio con el pie detrás de la cabeza. Esto genera un estado de inocencia, de ingenuidad, de pureza primordial, donde principio y final se unen. Obviamente que no es cuestión de hacer las asanas, no se pueden hacer las asanas de un momento para otro. Es cuestión de hacer una práctica, digamos, inicial, y poco a poco se llegan a alcanzar estas posiciones tan complejas que se ven, ¿no? No se pueden hacer de un momento a otro. Todo se inicia con paso a paso, ¿no? Pasito a pasito, poco a poco se llegan a hacer estas complejas posiciones. Luego tenemos el arcano 1, el mago. Este es el hombre simbólico decidido a llevar a cabo su evolución de manera consciente,
es el iniciado, con I mayúscula. En el tarot, aquí está la T de más, está representado por el mago, por su capacidad para actuar en cielo y tierra, en el plano físico y en el mental, combinando sus posibilidades en un impulso creador que genera una individuación. En la sadhana yógica es el practicante, o el sadhak, el que asume el camino del yoga, con dos condiciones: abhyasa, la constancia a lo largo del tiempo, sin interrupción y con fe en lo que se hace, y vairagya, o la intención correcta de evolución, superación e inegoísmo. Entonces acá tenemos al mago, el sadhak, el iniciado. Acá tenemos algunas asanas relacionadas. La tadasana, que se le conoce también como la palmera. Ponerse de pie entre el cielo y la tierra supuso el inicio de la evolución consciente del humano. Fue un acto osado de un ser inquieto que liberó sus manos para poder actuar y crear su destino. Entonces se habla como la primera de las asanas. Ekapada Tadasana. Sobre un pie y en equilibrio hace del iniciado un héroe, libre e independiente, tan prudente como valiente. Tenemos luego el arcano 2, la sacerdotisa. Acá decíamos acerca del género, ¿no? Vemos que en el arcano 0, el loco, el arcano 1, el mago, son, se puede decir, masculinos, ¿no? Y acá tenemos un arcano femenino. Ya como dijimos antes, todos los seres humanos tenemos ambas polaridades, ¿no? O sea, no es que uno no tenga los arcanos masculinos o las mujeres no tengan los arcanos masculinos o los hombres no tengan los arcanos femeninos. No, eso no tiene nada que ver. El arcano 2, la sacerdotisa cubierta de velos, sostiene esa evolución de un mundo vivo, pues ella misma es la vida, pura, inmaculada y sagrada. En su visible invisibilidad, gesta y alimenta a todas las formas de conciencia, hasta que alguna de ellas, como el niño en su regazo, es capaz de levantar el velo y descubrir su belleza. A las asanas que se relacionan con este arcano, tenemos la Vajrasana, que es la postura dichosa o llena de dicha. Invita a esa pasividad, sin embargo, activa y llena de vida, que acoge y espera. Y en esta acogida y espera, desvela su sabiduría. Postura sentada con las plantas de los pies unidas y las manos en oración, ¿no? Aparentemente es una de las posiciones más sencillas. Obviamente, haciéndolo se tiene que hacer con la concentración, con la debida unión de mente, cuerpo y espíritu. Luego tenemos aquí esta asana, la Matsyasana, la postura del pez. Esta postura también se puede hacer haciéndolo con Padmasana, ¿no? Padmasana y también haciéndolo de esa manera, pero eso sería un poco más complejo. Enseña a nadar en ese mar de vida, alimentándonos del propio medio, el agua, y descubriendo en su profundidad el conocimiento. El pez es desde antiguo un símbolo de los iniciados. La práctica de esta asana, bien realizada, permite superar la naturaleza instintiva. Eso es uno de los objetivos del yoga, lograr que el espíritu tome control, tome las riendas del carruaje, que es el cuerpo. Luego tenemos acá la posición Gomukha Asana, Gomukha Asana, que quiere decir cabeza de vaca. Sabemos que en la antigüedad la vaca era un animal sagrado. Incluso en el antiguo Egipto, la diosa Hathor tenía cabeza de vaca, ¿no? Y no es casualidad tampoco que Hatha Yoga, ¿no? También se escribe muy parecido a Hathor, ¿no? Tiene alguna connotación, definitivamente. Entonces, su práctica en meditación puede llevarnos a comprensiones profundas de esa leche que emana y que es la experiencia consciente de vivir, trayendo la inmortalidad a través del conocimiento. La leche está se simboliza por el conocimiento, ¿no? La leche. Es uno de los fluidos espirituales. Tenemos ahora el arcano 3, la emperatriz, arcano femenino también. Simboliza la multiplicidad y la fecundidad. La mente es estéril. Hablando de mente, nos referimos, por ejemplo, al arcano 1, se podría decir, necesita de la naturaleza. La naturaleza, por otro lado, es pasiva también. La unión de ambas, de la mente y la naturaleza, hace posible una manifestación portadora a la vez de desarrollo y de abundancia. Una promesa que mientras se regenere, hará posible la culminación de la evolución. El 3 tiene una connotación, es bastante espiritual también. Ya sabemos que la divinidad también se asocia con la Trinidad. La Divina Trinidad. También tenemos la unión del pasado, presente y futuro. En yoga tenemos que la parte preparatoria representa el antes, ¿no? La preparación que hacemos para poder lograr hacer una asana representa la preparación. El durante es cuando ya logramos ejecutar la asana, y el después es cuando se deshace la posición, habiendo logrado lograr los beneficios de la posición que hemos logrado, y trayendo los beneficios al mundo, se puede decir. Entonces acá tenemos la Trikonasana como asana relacionada, la forma más pura del triángulo, sobre todo cuando la apertura entre las piernas es igual a la longitud de estas, en la procura de la forma del equilátero, o sea, que sean los tres lados iguales, ¿no? Tres lados iguales. El brazo se prolonga el ascenso del triángulo, como la vida, que una vez nacida, tiende a elevarse hacia el cielo. Luego tenemos la Parvata Trikonasana, que también favorece la apertura costal, que desarrolla sensibilidad y capacidad de comunicación. Es bastante importante la sensibilidad, el desarrollo de la sensibilidad en nosotros, porque todo tenemos que hacerlo en unión, sabiendo cómo están nuestras emociones, las emociones, cómo nos sentimos en cada momento, para poder realizar la unión de todo nuestro ser. Luego tenemos la Utthita Mandukasana,
Esta es una posición que nos recuerda a una posición de la gimnasia psicofísica, ¿no? Que es como el cuarto ejercicio de la gimnasia psicofísica, pero esta ya es una posición de yoga estática, que se conoce como la rana elevada. Nos dice: la rana canta la melodía comunicativa y fraternal de la naturaleza, que anuncia la renovación de la vida. Luego tenemos el arcano 4, el emperador, un arcano masculino, se podría decir. El emperador es el que gobierna la materia y el mundo racional, dando resultados concretos a través de la reflexión y de su carácter decidido. Él es protector de la pureza, de los valores y gobierna el mundo temporal. Su virtud es la capacidad de resolver, cultivar, producir y defender, necesaria para que se desarrolle la vida. Es el mago pasado por la experiencia del vivir y crecido en la madurez de la responsabilidad. Sentado en su trono, sirve de ejemplo para entender que la persona es lo que es capaz de hacer de sí misma. Entonces, el emperador es como el jefe, no un jefe o una jefa, puede ser también el padre, la imagen de un padre, o ese tipo de imágenes en la vida cotidiana. Las asanas relacionadas tenemos Katush Padasana, que significa postura de cuatro lados. Y también tenemos la Ardha Utkatasana. Se combina un estiramiento y esfuerzo, fortaleciendo la voluntad psíquica y la resistencia de piernas y abdominales. Pues para regir el mundo físico es necesario tener dominio psíquico, nobleza y honradez, las cualidades del emperador. Ahora tenemos el arcano 10. Solamente hemos tomado algunos arcanos, no hemos hecho todos tampoco. El arcano 10, la rueda de la fortuna, viene a ser, nos dice el 10, se inician las lecciones del micromundo. La rueda que enlaza ambos mundos y muestra que las lecciones pueden ser recorridas desde la ignorancia y la naturaleza inconsciente, o desde la sabiduría o naturaleza consciente. Es la cúspide de la rueda. La esfinge recuerda esa noble naturaleza, humana, animal y divina, y la posibilidad de dar una vuelta a la espiral si se consigue responder a las cuestiones que plantean los 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra, reguladores de la vida y la actividad humana. La rueda es asimismo un simbolismo del cosmos, que quiere decir orden, una circunferencia y un eje central. Este cosmos está ordenado según leyes intrínsecas que lo hacen eterno y en continua evolución. Estas leyes son solo sospechadas por el ser humano. Son la fuente del Dharma u orden que a todo atañe. El arcano 10 está muy relacionado con la yoga. Se le llama también a la yoga el arcano mayor, el arcano de la realización. Este arcano también se le conoce como la ley del Dharma. Entonces acá tenemos asanas relacionadas con el arcano 10. La Trichulasana, ¿no? Que es la posición también una posición triangular. Tenemos la posición, la asana Hanu Chakrasana, que es una posición, se puede ver, bastante cómoda, solamente tomando la pierna, cogiéndola detrás del muslo, y también la rodilla se le puede hacer una rotación aquí mismo. Y acá tenemos la posición Shashankasana, que es una posición también un tanto devocional, ¿no? También se le conoce como la liebre. Y por último tenemos el arcano 21, el mundo. El arcano del mundo nos presenta un personaje realizado en forma femenina y masculina, dentro de una aura custodiada por los símbolos de los 4 elementos. Un huevo cósmico, símbolo de plenitud. Los alquimistas consideraban ese huevo el signo de la obra completada. Transmutar el metal común en oro, hallar la piedra filosofal, capaz de desvelar la naturaleza áurea, esencial de las cosas, descubrirla y realizarla. Es, por lo tanto, este arcano un mensajero de la madurez espiritual, del huevo que eclosiona, mostrando el aura del alma que encerraba y de la que emana el mundo, ocultándose en su apariencia. Representa el encuentro entre el alma y el ser, la unión de Shakti y Shiva, el matrimonio sagrado, lo que se conoce como las bodas místicas, lo que se describe en el Cantar de los Cantares, el nirvana budista y la resurrección en Cristo. Se podría decir que es la meta final del yoga, por supuesto, el samadhi. Las asanas relacionadas, acá tenemos Paksasana, aporta una indudable sensación de libertad y plenitud. Nata Rajasana, se conoce como la postura del dios de la danza. El dios de la danza es el señor Shiva. El señor Shiva viene a representar en nuestra religión católica al Espíritu Santo, ¿no? Se le conoce como el fuego transmutador, ¿no? En esta posición, sobre un pie, es dedicada al señor Shiva, que es el gran yogi, ¿no? Quien transmitió esta ciencia, según la mitología hindú. Luego tenemos la Siddhasana y la Padmasana, que son las asanas de meditación. Son la culminación del templo personal, ¿no? La Siddhasana también se le conoce como la posición perfecta. Entonces, ya completados, digamos, estos 22 arcanos, lo podemos relacionar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque toda nuestra vida, la yoga no solamente es una hora nada más que de práctica de ejercicio. La yoga debe ser considerada como cada segundo de vida, ¿no? Entonces, todo es aplicación en cada momento para estar en una actitud concentrada, como nos dicen los gurús, concentración, atención plena, dar lo mejor de uno en cada momento, en cada segundo de la vida, para que esa aventura, lo que se describió al inicio, ese viaje del héroe, sea realizado con gran satisfacción, con gran plenitud, con suceso, ¿no?
y sea logremos realizar nuestra evolución, sea en esta vida o sea el tiempo que nos tome, que sea lo más pronto posible. Acá se menciona las referencias, como se dijo, el libro Yo Yoga Yoguismo del doctor Serge Reynald de la Ferrier, y luego también la página, la escritora Carmen Viejo Heredero, su página web yogaenrue.com. Acá se encuentran la descripción de los 22 arcanos con las posiciones asociadas a cada asana. Las imágenes también fueron tomadas de la página web. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con este saludo que es común en la India, Namaste. Celebremos el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Que así sea.